¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión de macroeconomía a nombre del Colegio de Empresarios y el mío propio, Marco Tulio Cisneros. Vamos a trabajar ahora en esta nueva sesión, en la sesión 5 de la materia de macroeconomía, con términos ya más interesantes. Vamos a incluir algunas de las variables macroeconómicas que entran en juego dentro del arsenal de posibilidades que tiene el Estado para manejar nuestra economía. Luego entonces, para iniciar esta nueva sesión, hay que recordarles que ya vimos la macroeconomía y su campo de estudio, ya pudimos ver la función de la economía y ahora entramos en los fundamentos teóricos de la macroeconomía. Estos fundamentos teóricos de la macroeconomía se dividen básicamente en dos. Estamos hablando del modelo keynesiano y del modelo neoliberal. Esos dos aspectos son fundamentales, pero antes de abordar esas dos opciones que tiene el Estado para poder intervenir o no intervenir en la economía, hablemos un poco de los antecedentes de las dos corrientes económicas. Acompáñenme entonces en esta nueva sesión y hablemos entonces del objetivo general de esta nueva sesión. El objetivo entonces es mostrar y analizar las principales corrientes económicas que influyen en la macroeconomía en el último siglo. Además, como objetivos particulares, tenemos que, inciso A, desarrollar las últimas corrientes de pensamiento económico. Inciso B, analizar la corriente clásica junto con sus máximos representantes. Inciso C, estudiar los modelos económicos como base para el desarrollo de las teorías modernas de la macroeconomía. E inciso D, desglosar la corriente neoclásica en sus principales teorías y algunos de sus representantes. Acompáñenme entonces en esta nueva sesión en donde nosotros abordaremos dos modelos. Primero entraremos en el modelo clásico, después seguiremos con el modelo neoclásico. Aquí nos saltamos un modelo que es importantísimo, es el modelo marxista. Ese no lo vamos a ver porque no tiene continuidad. Es una corriente que aparece en el siglo XIX y solamente tiene continuidad en algunos países, como la ex Unión Soviética, que en 1917 retoma esas ideas, la comparte con gran parte de Europa del Este, también Cuba, también China, pero son casos esporádicos. Y bueno, lamentablemente o afortunadamente, en su temario no aparece esa corriente del siglo XIX. Entonces, comencemos con la corriente clásica y neoclásica. Puntos a desarrollar. Las últimas corrientes económicas o antecedentes es la parte inicial. Seguimos con la corriente clásica, con los modelos económicos y finalmente abordamos la corriente neoclásica. Esa corriente neoclásica es el antecedente ya más directo de lo que conocemos ahorita como modelo neoliberal, que está en boga en este país. Por eso es muy importante considerar la teoría neoclásica. Comencemos entonces con las corrientes económicas en general. Entonces, es importante ubicar el estudio del pensamiento económico a través del tiempo, ya que las corrientes económicas corresponden al desarrollo de la economía en su tiempo. ¿A qué se refiere? A que cuando uno realiza las actividades económicas para subsanar sus necesidades, el hombre mismo va conformando una serie de teorías que vayan ad hoc, que vayan a representar a la economía de su tiempo. Luego entonces el planteamiento es primero la realidad, primero la situación y después lo planteamos de forma teórica. Eso es algo inadecuado, porque
cuando nosotros actuamos como seres humanos o como sociedad, debemos primero de plantear la idea, plantear la situación, antes de que la situación nos aborde a nosotros. Pero en el transcurso del devenir histórico de la humanidad, ha sido al revés. Primero se dan los hechos, primero se ahoga el niño y después intentamos subsanar ese error. Esos planteamientos también lo podemos ver en economía. Primero suceden las situaciones, primero aparecen las relaciones sociales de producción y después nosotros lo conformamos en una teoría para fundamentar o finalmente para justificar el estado de cosas. A grandes rasgos, esa es una de las explicaciones por las cuales tenemos corrientes económicas que vayan a representar a cada uno de los estados o de los modos de producción por los que ha pasado el hombre. Bien, para comprender entonces el pensamiento económico, tenemos que estudiar el ambiente en el que se ha desarrollado y determinar los criterios acerca de las relaciones humanas y el medio social que los rodea, para plasmar ese planteamiento ya real en teorías. La estructura económica de una época y sus cambios son factores que ejercen influencia poderosa sobre las ideas económicas. Aquí también habría que reconocer que cuando nosotros nos acercamos a la economía, el planteamiento más importante sería las raíces. ¿De dónde salen las explicaciones? ¿De dónde salen la causa principal de nuestras decisiones económicas o de nuestros planteamientos económicos? Lo que más se acerca a la raíz de la economía es el pensamiento económico. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos pensamiento económico, iniciamos el estudio de la economía desde los hebreos. Ya desde los hebreos tenemos elementos económicos. Y seguimos rápidamente con los romanos, seguimos con los griegos. Los griegos nos han legado muchísimos elementos económicos y que inclusive todavía los seguimos utilizando en nuestra ciencia económica. Después de los griegos aparecen los romanos, aparece la escuela escolástica y ya vienen las teorías o corrientes económicas ya más modernas, del siglo XV para acá. La primera de ellas es el mercantilismo, después aparece la fisiocracia, después aparecen los principios de la economía política, vienen los clásicos, vienen los marxistas, vienen los neoclásicos, vienen los keynesianos, vienen los estructuralistas, los neoliberales y finalmente podemos abordar a los monetaristas. A grandes rasgos, esas son las corrientes de pensamiento económico que nos rigen, algo así como la historia teórica de la economía. Es muy interesante ese planteamiento, obviamente se los doy solamente en unos minutos, porque no es parte de la materia de macroeconomía, pero es bueno reconocer cómo hemos nosotros evolucionado en cuanto al pensamiento. No es lo mismo la economía feudal con la escuela escolástica que la economía en la época imperialista. En la época imperialista, sobre todo mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX, aparece justamente la corriente neoclásica. Son dos planteamientos muy diferentes, pero casi siempre en el pensamiento económico, en el pensamiento social, hay una divergencia. Siempre unos plantean una cosa y otros plantean lo opuesto. Cuando aparece la corriente neoclásica, aparece también la corriente marxista. Hacia 1867, Marx escribe el primer tomo del Capital y lo desarrolla y le da continuidad Federico Engels. Entonces, son dos planteamientos opuestos. ¿Por qué aparecen dos planteamientos? ¿Qué acaso podríamos nosotros decir que hay dos ciencias sociales? Porque finalmente nosotros
observamos que en las ciencias naturales solamente hay una. Y esa única ciencia natural nos ha permitido llegar o lograr grandes invenciones, como es la luz eléctrica, como es el teléfono, como es la computadora. Porque nada más hay una y se fundamenta de manera científica. Pero entonces, si en las ciencias naturales nada más aparece una sola visión y de ahí vamos incorporando a ese gigantesco edificio, vamos incorporando nuevo conocimiento para enriquecerlo, ¿por qué entonces en las ciencias sociales siempre aparecen divergencias? Siempre aparece una corriente que dice tener la verdad y luego aparece otra. En casi todas las fases de la humanidad aparece esa situación. Si nosotros vamos a trabajar con dos corrientes importantísimas, que es la clásica y la corriente neoclásica, habría que recordarles que en la corriente clásica ya aparecen hacia principios del siglo XIX y finales del siglo XVIII, aparece una corriente bien interesante que habría necesidad de trabajar con ella. Le llaman los utopistas. Dentro de los utopistas hay gente empresaria, hay empresarios destacados. Habría que recordarles a Robert Owen. Ustedes como futuros empresarios, como futuros emprendedores o como ya empresarios, podemos nosotros entonces recoger muchísimos elementos de Robert Owen. Como a principios del siglo XIX, este personaje se imaginaba que podría, de alguna manera, distribuir mejor el ingreso de una empresa. Y es así como fue creciendo, porque en aquel entonces, al inicio de la revolución industrial, casi todos los empresarios planteaban horarios de 14 y 16 horas. Cuando él llega a ser dueño de una empresa, en vez de tener jornadas tan extenuantes, él considera que habría que reducirlas y las redujo. Pero en ese momento, ¿cuál es la idea del empresario? Sí, efectivamente, nuestra idea inmediata es que iba a perder dinero. Robert Owen no sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, sus trabajadores, cuando les reduce la jornada laboral, por arte de magia, elevan la productividad de su empresa. Pero no solamente es el único planteamiento de Robert Owen, continúa con esa idea utopista. Porque todos los empresarios al inicio de esa revolución industrial, sobre todo en Inglaterra, estamos hablando y enfocándonos en Inglaterra, hacían trabajar en las fábricas a los niños y a las mujeres. Eso es inadecuado y consideró entonces Robert Owen que debía de orientar mejor su empresa negándoles a esas personas que trabajasen en condiciones tan inadecuadas. Entonces, las hizo a un lado, de la misma manera modificó las condiciones laborales y siguió elevando la productividad. Después, este utopista les dio a sus empleados una mejor remuneración económica, un mejor salario. ¿Y cuál fue el resultado? Cualquier empresario mexicano podría decir, perdió dinero, no le benefició. Y al contrario, siguió creciendo Robert Owen. Después les dio a sus mismos trabajadores escuelas, les dio también vivienda y siguió aumentando la productividad de sus empleados. Ese es un buen ejemplo. Y yo no lo consideraría jamás a Robert Owen como utopista. Ese es el planteamiento contrario a lo que podríamos plantear como teoría clásica. Siempre vamos a encontrar esos ejemplos, esas dos alternativas, y en la vida siempre van a aparecer. Ustedes son los que van a decidir por una o por otra. Continuemos entonces. El pensamiento económico es la parte filosófica de la economía
y su división del siglo XIX hasta la actualidad es como sigue. Primero aparece la corriente clásica con la que vamos a trabajar, después la marxista, la neoclásica, la keynesiana, la estructuralista y la monetarista o neoliberal. Aquí habría que hacer también un pequeño paréntesis porque no vamos a abordar esa corriente. Me estoy refiriendo a la corriente estructuralista. Por primera vez en la historia del pensamiento económico aparecen ya latinoamericanos haciendo una aportación a la economía mundial. Pero es irónico que a pesar de que esa aportación es brillante con los estructuralistas, empezando con Raúl Prebisch a la cabeza, a pesar de sus grandes aportaciones, ninguno de ellos, que yo sepa, ha logrado el Premio Nobel de Economía. Esa es una situación muy inadecuada que considero que debería de modificarse. Hay muchos de nuestros economistas latinoamericanos que ya debieron de haberse ganado alguno de los premios Nobel de Economía. Sin embargo, pareciera que está más inclinado el Premio Nobel de Economía hacia otras corrientes y no se ha considerado a la corriente estructuralista como importante. Sin embargo, esa corriente estructuralista o cepalina fue la que permitió a los países latinoamericanos por un lapso más o menos de 30 años, sobre todo de México, lograr crecimientos sostenidos de más del 6%. Luego entonces, podría decirse que esa corriente estructuralista es importantísima, lo que no ha hecho el modelo neoliberal, y cuando aparecen algunos teóricos del modelo neoliberal, tienen posibilidades o tienen acceso a ganar el Premio Nobel de Economía. Yo no podría entender o justificar esa situación. Pero bueno, así ha sido hasta el día de hoy. Continuemos entonces. Veamos, abordemos entonces la economía, la corriente, el pensamiento clásico. Esta es una aportación interesante, con sus asegúnes, obviamente, ¿no? Planteamos entonces que el modelo clásico es de principios del siglo XIX. Son fundamentalmente ingleses los que abordan esta corriente. Después podemos plantear la corriente neoclásica. Algunos ya se incorporan norteamericanos también en este planteamiento. Es de finales del siglo XIX. Después podemos ver a los keynesianos, que es de principios del siglo XX, mediados del siglo XX. Y finalmente trabajaremos con los monetaristas, que son de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Ese es más o menos el orden en el que vamos a abordar este tercer capítulo. Y comenzamos entonces con el padre de la economía. El padre de la economía es Adam Smith. Adam Smith es un inglés que nació en 1723 y murió hacia 1790. Fue economista inglés, escocés específicamente. También fue un filósofo, uno de los mayores exponentes de la economía clásica y para la mayoría yo diría que el principal. Hacia 1776 publica su máxima obra. Esa máxima obra de Adam Smith se llama La riqueza de las naciones. Cuando nosotros planteamos que la riqueza de las naciones puede estar en el comercio, cuando la riqueza de las naciones está en el trabajo, podríamos nosotros decirle a Adam Smith que en algunos aspectos no se equivocó. Cuando él hablaba de la división de trabajo y de la especialización de cada uno de los obreros en su función, no se equivocó. Y él planteaba el ejemplo de los alfileres. Tal vez uno se encargaba de cortar las tiritas, otro de la punta, otro de la cabeza, otro de empaquetar, etcétera, etcétera. Y conforme va pasando el tiempo, obviamente se van especializando los obreros en
en esa sola función. Pero aquí nada más habría que reincorporarle nuevos elementos, porque en algunos otros Adam Smith se equivocó. Cuando él planteaba que la riqueza de las naciones estaban necesariamente en el comercio, uno podría decir, entonces, si nosotros nos liberamos, automáticamente nuestra riqueza se incrementa, porque entonces ya no solamente es la riqueza del país México, sino se incorpora la riqueza del mundo completo. Ese es el planteamiento de Adam Smith, pero cuando nosotros lo aplicamos a la realidad, no nos van a dar gratis los productos que vienen del extranjero. Si nos los dieran gratis, entonces ese planteamiento de riqueza de las naciones por medio de la apertura podría ser válido, pero lamentablemente la tecnología es muy onerosa, es muy cara. Entonces, ahí hay trabas a esa riqueza de las naciones. Pero en otros aspectos podríamos nosotros decir que Adam Smith fue asertivo en sus planteamientos. Otro de ellos, que hasta ahí me voy a quedar para continuar con otros clásicos, él decía que en cuanto al mercado, si este ente económico fundamental se acrecentaba, también al interior del mercado había especializaciones. Hoy en día lo podemos ver de forma muy clara. Lo podemos palpar cuando observamos una computadora. Una computadora no está ya hecha por solamente una empresa. Son muchas veces 5, 6, 7, hasta 10 empresas las que conforman un artículo como este. Hay una de las empresas a nivel mundial que se encarga del monitor, otro que se encarga del teclado, otro que se encarga, no sé, de la memoria, etcétera, etcétera. Entonces, se incorporan muchísimas empresas, pero cada una de ellas se especializa, tal vez en algún chip, en algún circuito, y lo hace también, hacen de manera tan perfecta esa especialización, que efectivamente cuando nosotros conformamos todos nuestros artículos, sobre todo de alta tecnología, tenemos el resultado de que el precio disminuye. Y así como vemos, la tendencia no es con base al juego de la oferta y la demanda, que ya habíamos planteado en sesiones anteriores. Ese planteamiento en el que se establece de este lado el precio y de este otro lado la cantidad. Cuando nosotros establecemos la curva de la oferta, la observamos de esa manera. Ese planteamiento original, cuando nosotros observamos algunos artículos, no hay una tendencia positiva. Finalmente, la tendencia que sigue en algunas mercancías, sobre todo de alta tecnología, ya no es una curva de este tipo de oferta, sino la curva de oferta puede plantearse de esta manera. Va a la baja. Nos están ofreciendo mayor cantidad de esos productos a menor precio. Luego entonces, ¿qué sucede con la curva de oferta? Más adelante, cuando abordemos temas ya de la economía internacional, algunos problemas macroeconómicos, vamos a seguir trabajando con ese nuevo planteamiento o esa nueva curva de oferta. Ahorita es importante que les deje esa duda para que también ustedes investiguen, para que también ustedes se despierten en las nuevas ideas macroeconómicas que les vamos a dar en esta materia de macroeconomía. Mientras tanto, sigamos con Adam Smith y la riqueza de las naciones. Adam Smith sostenía que la riqueza procede del trabajo. Eso es correcto. Este trabajo obtuvo para él el título, este planteamiento, le hizo ganador a Adam Smith como el fundador de la economía,
porque fue el primer estudio completo y sistemático del tema. No solamente por ese descubrimiento, también Adam Smith es el primer teórico que plantea ya una historia económica o la intenta hacer. Ese es un buen comienzo. Es un buen comienzo, es un buen pilar sobre el cual los futuros economistas podemos trabajar, recogiendo nada más las partes adecuadas de Adam Smith y recomponiendo otros aspectos. Luego entonces, habría que hacer algunas reparaciones a toda esa teoría clásica. Sin embargo, más adelante cuando veamos la teoría neoclásica, veremos cuáles son esas reparaciones. Mientras tanto, sigamos con otro clásico. Después de Adam Smith, llegó David Ricardo. David Ricardo también es inglés, es de 1772 y muere hacia 1823. Fue un economista inglés de origen sefardí portugués, miembro de la corriente de pensamiento clásico, económico y uno de los más influyentes. Continuó y profundizó el análisis de circuito de producción y es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre beneficios. En la época de Adam Smith aparecen también muchos economistas que quieren plantear, quieren descubrir cuáles son las razones de la economía, cuáles son las leyes que rigen la economía. Luego entonces, para algunos economistas, el planteamiento de la rentabilidad o el planteamiento del beneficio no estaba muy claro, porque cuando decía Adam Smith que la riqueza fundamental de todas las mercancías y de las naciones se encontraba en el trabajo, hasta ahí el asunto iba muy bien. Pero aparece una situación contradictoria ya. Cuando nosotros observamos las mercancías, todas las mercancías tienen incorporado trabajo implícito, capital variable, capital constante, trabajo vivo, trabajo muerto. Entonces, tenía razón, aquí tenemos trabajo, pero cuando nosotros repartimos el ingreso de este trabajo, aparece otra situación, otro tipo de trabajadores. ¿Cuáles son ellos? Los empresarios. Habría que entonces recomponer cómo es que los empresarios se llevan una parte de este trabajo, finalmente, ¿no? Algunos planteamientos modernos inclusive le atribuyen ya un nuevo factor. Ya no solamente tenemos tierra, trabajo y capital, sino también algo así como innovación empresarial, que sería ya el cuarto factor económico. En lo personal yo consideraría que esa capacidad empresarial es parte misma del trabajo, incorporado tal vez en las mercancías, porque son los empresarios quienes deciden cuánto capital y cuántos insumos se van a incorporar y cuánto trabajo se va a incorporar en el proceso productivo para que al final tengamos una mercancía. Pero esa parte no la pudo solucionar muy bien Adam Smith, entonces la continuó David Ricardo. Otra de las aportaciones fundamentales de David Ricardo la tenemos efectivamente en el comercio internacional. En el comercio internacional, él plantea una teoría en donde establece que todas las naciones, efectivamente siguiendo el planteamiento de Adam Smith, que todas las naciones se favorecen con el intercambio. Entonces, esa teoría de comercio internacional que tenemos hoy en día es parte de David Ricardo. En el capítulo 6, en la unidad 6 de su temario, poco más adelante, la sesión 10, vamos a abordar el comercio internacional y trabajaremos con esas ideas, con algunas ideas de David Ricardo y de otros teóricos economistas. Mientras, continuemos con el último de los clásicos. Y ahora les presento entonces
a Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus nace en 1766 y muere hacia 1834. Fue un clérigo. Este fue parte de la iglesia anglicana y erudito británico con gran influencia de la economía política y la demografía. Popularizó la teoría de la renta económica y es célebre por la publicación anónima en 1798 de un ensayo sobre los principios de la población, ¿no? Que está considerado como uno de los primeros estudios demográficos a nivel historia, ¿no? Fue el primer demógrafo que aparece en la historia de la humanidad. Solo que tenemos un pequeño detalle con el planteamiento de nuestro compañero Robert Malthus. ¿Cuál es él? La idea fundamental de Robert Malthus es que él consideraba que a través del tiempo, de este lado vamos a poner el tiempo, y de aquel lado vamos a poner ya no el precio, sino vamos a trabajar con la producción. Si nosotros realizamos este nuevo modelo, observamos que el planteamiento de Malthus establece que a través del tiempo la población crece, pero él decía que crece de manera geométrica. ¿Han observado por un momento en un laboratorio, en un microscopio electrónico, cómo se multiplican las células, cómo se multiplican los virus? Realmente pareciera que se estuvieran multiplicando por segundos. Es una multiplicación rapidísima. O cuando tenemos epidemia de ratas, ¿no? En algunas poblaciones las ratas se incrementan de forma rarísima, ¿no? Es gigantesca. También hay epidemias de insectos. Entonces, Robert Malthus planteaba que la población, así como iba, en aquellos años, sí, la población era muy ignorante, obviamente se estaba reproduciendo de forma irracional. Esa era la idea. Mientras que la producción, nosotros los economistas lo simbolizamos con una Q, la producción se incrementaba solamente de forma aritmética. ¿A qué me refiero? Que aquí, de forma geométrica, era 1 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, de manera geométrica. Mientras que de este lado podría ser 1 más 2 más 3 más 4. La idea de Robert Malthus es que tarde o temprano la humanidad iba a entrar en un colapso, como más o menos aparece hacia el siglo XXI. La capacidad que tiene nuestro planeta para poder alimentar a la población humana gira en torno, según algunos teóricos, gira en torno más o menos de alrededor de los 3,000 millones de seres humanos. Pero en el planeta somos 7,000 millones de seres humanos. Si el planeta está nada más para poder subsanar las necesidades de 3,000, ¿qué están haciendo entonces 7,000? Tal pareciera que 4,000 millones de personas salen sobrando. Pero como apenas apareció el desarrollo sustentable, la economía sustentable, pues eso es un reto. Tal pareciera que para las nuevas generaciones, porque ahorita todavía no estamos haciendo cosas, decisiones o iniciativas que vayan acorde con esas expectativas. Pero regresemos al modelo. Cuando plantea esta idea Robert Malthus,
se le escapan muchísimas cosas. En la actualidad, a pesar de que la población no crece de forma geométrica, crece más bien, la población en la actualidad crece de manera aritmética. De este lado está la población, pero lo interesante del asunto es que Robert Malthus no alcanzó a apreciar, y ya lo tenía cerca. La revolución industrial aparece hacia 1780, a grandes rasgos, y aparece en su país, en Inglaterra. Cuando es 1780, estamos hablando que Robert Malthus ya tenía 14 años y no logró ver la capacidad tan grande y la forma en la que iba a transformar a la economía las máquinas. Ya tenía 14 años. Nunca lo apreció, pero nosotros sí. Podemos observar que la población crece de forma aritmética. Si creciera de forma geométrica, estaríamos en serios problemas, pero afortunadamente crece de manera aritmética. Algunas otras poblaciones finalmente no crecen, u otras hasta decrecen. Pero bueno, en términos generales, de forma aritmética. Y la producción sí crece de forma geométrica. Ya tenemos la capacidad para que unas cuantas plantas, unos cuantos complejos industriales puedan subsanar las necesidades de un país. Eso lo podemos observar sobre todo a fines de año, cuando están abarrotados, como por arte de magia, todos los centros comerciales. Luego entonces, el planteamiento de Robert Malthus, aunque es correcto en la planificación familiar, finalmente, si volteamos sus ideas, es más correcto que lo que él expuso. Bueno, hasta ahí Robert Malthus. Ahora realicemos un pequeño ejercicio. La relación de Adam Smith, ¿cuál es la relación de Adam Smith con el modelo clásico? Segunda pregunta. Desarrolla la teoría del comercio internacional, que ya les mencioné, que su precursor es David Ricardo. Y tercera pregunta a investigar es, ¿en qué sexenio se comenzó con la planificación familiar? Estas tres preguntas que les dejo al aire, las vamos a contestar en la siguiente sesión. Van a ser las primeras que vamos a contestar. Y así nos vamos a ir. ¿Ok? Muy bien. Continuemos entonces ahora con los modelos económicos. Este tema de modelos económicos es muy sencillo. Un modelo económico como el que tenemos aquí en el pizarrón no es otra cosa más que una abstracción de la realidad que simbolizamos o representamos con algunas variables. En este caso puede ser la producción y el tiempo, con relación a la población y la producción mundial. Esos planteamientos los podemos ver también de esta otra forma, en donde establecemos cuáles son los problemas fundamentales de una economía. ¿Cuáles son ellos? Primero, ¿qué vamos a producir? Segundo, ¿cómo lo vamos a producir? Tercero, ¿para quién lo vamos a producir? Y podría ser el último, ¿para qué producir? ¿No? Esas preguntas fundamentales de la economía, regularmente nosotros las contestamos con base al mercado. Luego entonces, son los empresarios quienes deciden cómo, cuándo, cuánto o para quién producir. Esas son las preguntas fundamentales que nosotros podríamos establecerlo con base en un pequeño modelo de triángulo. Entonces, la inmensa complejidad de la economía real nos hace imposible entenderla en un momento. Luego entonces, sus interrelaciones es necesario que las podamos simplificar
con algunas variables para poder entender esa realidad. Por tanto, el procedimiento razonable es elegir aquellos modelos que nos parecen que son los factores principales y enfocar nuestra atención sobre ellos para empezar a hacer relaciones. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros establecemos un modelo, podemos establecer primero cuál es la parte fundamental. Y de ahí, esta parte fundamental o núcleo, ¿qué relación tiene con el exterior? ¿Qué fenómenos o qué paradigmas plantea este nuevo fenómeno? Es así como también podemos conformar modelos. En economía, los modelos económicos son muchísimos. A nosotros los economistas tal pareciera que nos encantan hacer modelos para todo. Luego entonces, un esquema analítico tal, deliberadamente simplificado, se denomina un modelo económico, puesto que es una representación esquemática y aproximada de la economía real. Un modelo económico es simplemente un esquema teórico y no existe ninguna razón inherente por la que deba ser matemático. Puede ser finalmente conceptual, ¿no? Aquí tenemos un pequeño modelo. Desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción. Este es un modelo que ustedes ya vieron en microeconomía o que van a ver en microeconomía. Este planteamiento de fronteras de posibilidades de producción es cuando una empresa tiene X posibilidades de producción, imaginemos 1000 piezas de producción, y de buenas a primeras la eleva esa frontera o esa capacidad potencial hacia 1200 o 1300 de producción. Y podemos plantearlo a partir de dos bienes o de dos factores económicos. Puede ser el factor capital y el factor trabajo. Si nosotros incorporamos más de un factor y más del otro, entonces establecemos una nueva frontera de posibilidades, ¿no? Aquí también puede ser a partir de bienes. Esa frontera de posibilidades, cuando nosotros incorporamos nueva tecnología, se incrementa y podemos ofrecer al mercado mayor bien Y y mayor bien X. A grandes rasgos, ese es uno de los modelos más interesantes de la microeconomía que también podemos utilizar aquí. Seguimos entonces con un modelo matemático, que normalmente consistirá en un conjunto de ecuaciones diseñadas para describir la estructura del modelo o la relación que tienen esas variables con la realidad. Relacionando unas con otras, un determinado número de variables, estas ecuaciones dan forma matemática al conjunto de hipótesis analíticas adoptadas. En pocas palabras, cuando nosotros hablamos de demanda, cantidad de demanda, nosotros podemos hacer un modelo lineal y podemos nosotros plantear que la cantidad de demanda de un producto está en función nada más del precio. O podemos decir que la cantidad de oferta está exclusivamente en función de la tecnología. Así lo podemos plantear. Pasamos entonces por último a la teoría neoclásica. Esta corriente neoclásica surgió hacia 1870 con la idea de que el valor o el precio de la mercancía depende de la utilidad marginal que le proporciona al consumidor. ¿A qué nos referimos con la utilidad marginal? Estamos planteando que la utilidad marginal de un plumón, cuando nosotros lo compramos, es la utilidad que nos da este plumón con relación a no tenerlo. Eso quiere decir que casi siempre valoramos la marginalidad con la incorporación de la unidad, ¿no? De esa manera, nosotros hacemos un pequeño modelito muy simplificado con base a los vasos de agua. Imaginemos entonces
que el primer vaso de agua nos da de utilidad unos 50 vasos de agua, vasos, utilidad total. Utilidad. El segundo vaso de agua nos da de utilidad ya solamente 30. El tercer vaso de agua ya solamente nos da utilidad de 10. Y el cuarto vaso de agua ya solamente nos da una utilidad, imaginemos que de 2. Para el que el quinto vaso, esa utilidad sea de menos 3. ¿Qué quiere decir el punto último? En microeconomía no es otra cosa más que desutilidad. Y cuando nosotros estamos planteando marginalidad, es la variación de la utilidad cuando nosotros incorporamos un nuevo elemento. O sea, cuando nosotros teníamos 0 vasos de agua, de 0 a 1 son 50. ¿Cuánto es de 1 a 2? Aquí la utilidad marginal es de 20. ¿Cuánto es la utilidad de 2 a 3? Es de 20. ¿Cuándo es la utilidad de 3 a 4? Es 8. La utilidad marginal de 4 a 5 ya es finalmente negativo. Es así como nosotros planteamos la utilidad marginal y es así como lo plantea entonces la corriente neoclásica. Estos pensadores fueron Gibbons, con su teoría de la economía política de 1871, Carl Menger, con su libro Principios de Economía de 1871, y León Walras, con su trabajo Elementos de Economía Pura de 1874. Y aquí tenemos uno de los modelos que aparecen dentro de la corriente neoclásica, planteando primero el ingreso total, y observen cómo el costo total en un momento dado avanza muy rápido, pero después permanece para truncar el ingreso total con el costo total, continúa y finalmente vuelven a crecer los costos totales. Este es un análisis de microeconomía que recoge mucho la teoría neoclásica y que les servirá a ustedes como empresarios o como futuros empresarios. Muy bien. Continuando entonces, la corriente neoclásica, el principio lógico orientador de la teoría neoclásica es el supuesto de que todos los agentes somos racionales o los productores, y procura lograr siempre el máximo económico de todas sus acciones, o sea, la eficiencia económica. El empresario es racional y si optimiza la asignación de sus recursos escasos, al elegir de un conjunto disponible, la técnica óptima para maximizar los beneficios estará a su alcance. El pensamiento neoclásico define la empresa como una unidad técnica, cuya principal actividad es transformar los factores en productos, y al ser dirigida por un empresario racional, procura la maximización del beneficio en la asignación eficiente de los recursos escasos. Al privilegiar el problema de la escasez, el interés neoclásico se centra en las decisiones de la empresa. Y finalmente aterrizamos en un modelo de crecimiento. Este modelo de crecimiento es el de Solow. Lo estableció hacia 1956 y fue el primer intento de guiar la forma analítica de crecimiento a largo plazo. Este modelo ya macroeconómico, como otros modelos de crecimientos tradicionales como el de Cass o de Koopmans, 1965, explican las diferencias en la renta per cápita en términos de la acumulación de los diferentes factores que se incorporan a la producción. En estos modelos, las diferencias en el factor acumulado se deben a las diferencias en las tasas del ahorro. Es así como Solow lo establece. O sea,
Cuando nosotros tenemos una economía que tiene altas tasas de desarrollo, altas tasas de ahorro, tenemos como consecuencia altas tasas de crecimiento económico. Esa es la variable fundamental para Solow en el planteamiento de modelo de crecimiento. Si dos países logran conjuntar entonces un nivel de ahorro parecido, nosotros tenemos nivel de ahorro interno de alrededor de un 15%. Países como Venezuela, otros países latinoamericanos, tienen niveles de 25%. Pero si nosotros de buenas a primeras establecemos que ese ahorro, esos niveles de ahorro se incrementan o son iguales a los niveles de ahorro de los Estados Unidos, bajo el modelo de crecimiento de Solow, entonces estaríamos centrándonos o acercándonos a la producción de los Estados Unidos. Esa es la idea de Solow. Entonces, Gibbons aseguraba en el siglo XIX que las fluctuaciones económicas se relacionaban con las manchas solares, ¿no? Hoy las teorías del crecimiento económico son muy diversas y destacan a nivel académico las que buscan la explicación en las instituciones. O sea, bajo el crecimiento económico modelo de Solow, establecemos la variable ahorro. Cuando nosotros incorporamos a Gibbons mencionaba en el siglo XIX que las fluctuaciones económicas también se debían a las manchas solares. Esa es una teoría bastante complicada de poder fundamentar, ¿no? Pero así lo establecía. Entonces, otros teóricos mencionan que las diferencias económicas están en las instituciones. Y debido a esas diferencias de rasgos, de geografía, de latitud e ideología o de antecedentes históricos, podemos tener resultados muy divergentes, como el caso otra vez de México y los Estados Unidos. Como tenemos diferentes instituciones a las de los Estados Unidos, entonces el crecimiento económico es dispar. Así, por ejemplo, hoy hay quienes destacan que los países fríos como Suecia tienen mayor éxito económico que países calurosos como Nigeria. En resumen, en la sesión se pudo desarrollar que las últimas corrientes económicas principales de los últimos tiempos son básicamente 4. Estamos hablando del neoliberalismo, del keynesianismo, de la corriente neoclásica y de los clásicos. Los principales representantes de la corriente clásica también los trabajamos esta vez, como son Adam Smith, David Ricardo y Robert Malthus. El concepto y las relaciones de los modelos económicos con los que vamos a trabajar también los pudimos estudiar en esta sesión. Y por último, abordamos lo que es la corriente neoclásica. En algunos de los modelos y en algunas de las respuestas que tal vez ustedes tienen de por qué los países crecen de manera tan dispar, ¿no? Algunos dicen que son las instituciones, otros dicen que es el ahorro. Yo les podría decir que también tiene que ver el crecimiento económico con la repartición o la distribución del ingreso, ¿no? Y bueno, solamente dejamos en el tintero algunos cuestionamientos. ¿Qué se puede destacar de la corriente clásica? ¿O qué podemos recoger o aprender de la corriente clásica? Ya mencionamos algunos aspectos que sí son aceptables. ¿Es correcto solo estudiar a unas corrientes sin tomar en cuenta a otras? Porque no estudiamos dentro de la macroeconomía a los planteamientos estructuralistas y marxistas. ¿Y qué aportaciones nos dan los neoclásicos? La información, algunas fuentes de información de las que me allegué fueron Métodos fundamentales de la economía matemática de Alpha Chan para los modelos y algunas páginas de internet. Y bueno, con esto entonces terminamos
nuestra quinta sesión. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima sesión.